Uno, ya, grabando. Cordial saludo para todos. Nos encontramos el día de hoy rodeado de profesionales espectaculares. Me presento, mi nombre es María Camila, me encuentro muy contenta de poder participar en este podcast. Soy abogada de profesión y en esta ocasión voy a estar discutiendo con mis compañeros profesionales en cuanto a los índices de corrupción en Colombia. Pero, no siendo más, me gustaría que ustedes se presentaran, cada uno de ustedes preséntense, pues mencionen el tipo de profesión que tienen y me gustaría escucharlos. Claro que sí, compañera Camila. Mi nombre es Olga Lucía Barrera Suárez, soy ingeniera ambiental. Buenas noches, mi nombre es Steven Gómez y soy administrador ambiental. Hola a todos, mi nombre es Nasly Mosquera y soy trabajadora social. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Mónica Daniela Díaz, ingeniera ambiental. Ok, teniendo en cuenta todas estas profesiones espectaculares y muy diversas que tenemos de verdad en este podcast, quiero explicarles la dinámica del mismo. Entonces, esta dinámica consiste en plantear preguntas establecidas en nuestra guía de actividades de la especialización y resolverlas en una conversación fluida, así como la que estamos teniendo, y muy cálida, pues, entre nosotros como compañeros de equipo. Camila, cuéntanos, para ti, ¿cuál es el significado del índice de percepción de corrupción en Colombia? Bueno, yo diría que el índice de percepción en Colombia, según pues toda la investigación que hemos hecho a lo largo de este trabajo y todo este curso, básicamente se puede resumir en esa evaluación anual de la percepción de corrupción en el sector público de diferentes países. Entonces, aquí se utilizan datos, encuestas, evaluaciones de ciudadanos, empresas y expertos internacionales para poder clasificar los países según el nivel de corrupción percibido. Este índice es crucial pues, para la transparencia y la eficacia en la lucha de la corrupción entre las naciones y finalmente estos resultados orientan a la formación y a la formulación de esas políticas para mejorar la integridad institucional y pueden afectar o mejorar mucho la reputación nacional e internacional, diría yo, de las decisiones de inversión en cada uno de los países que es evaluado. Finalmente, el IPC no solamente nos sirve como un indicador de la corrupción percibida, sino que también se vuelve una herramienta crucial para poder entender y abordar la corrupción a nivel global, influyendo en todo, en la política, en la economía, en la reputación internacional y social de los países evaluados. Eso Camila, en diría ese, yo. Camila, en ese sentido, cuéntanos cómo se determina el índice de percepción para Colombia. Bueno, el índice de percepción se determina mediante la recopilación y normalización de datos procedentes de diversas fuentes, como lo son las encuestas, las evaluaciones realizadas por expertos y ciudadanos en cada uno de los países. Seguidamente, estos datos se ajustan para poder eliminar los sesgos y se asignan puntajes del 0 al 100 a cada país y pues seguidamente la Transparency International publica anualmente ese IPC con un análisis detallado de las tendencias globales y regionales en la corrupción que se percibe. De esta manera, pues, se promueve esa información crucial para comprender y abordar toda esta problemática que acobija internacionalmente este índice, que es muy importante. Pero no solamente quiero hablar yo en este podcast, quiero escucharlos a ustedes también como profesionales. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes respondiera esta pregunta, que dice, ¿cuáles son los países que muestran una percepción de corrupción inexistente o más elevada? ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, compañera, pues los países con los niveles más bajos encontramos como es Dinamarca, Nueva Zelanda y Finlandia. Y los países con niveles más altos manejamos, de acuerdo a la investigación realizada, que está Somalia, Siria, Sudán. En cuanto a nivel Latinoamérica, los países más bajos está Uruguay, Chile, Costa Rica, y los países más altos está Venezuela, Nicaragua, Honduras.
En cuanto a nivel de corrupción en Europa, entonces encontramos con bajo nivel Dinamarca, Finlandia, Suecia, y países con niveles altos en Europa estaría Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Adicional a esto, pues hablamos que la corrupción, los conflictos y la seguridad están entrelazados, relacionados, de acuerdo al mal uso, a la malversación que le dan, al tema del robo de fondos públicos, y esto afecta a las instituciones responsables de proteger a los ciudadanos. También el hacer cumplir el Estado de Derecho y mantener la paz, privándolos de los recursos que necesitan para desempeñar sus funciones. Y también encontramos que las organizaciones terroristas y criminales suelen colaborar con funcionarios gubernamentales, organismos encargados de hacer cumplir ley, como son los jueces, políticos corruptos, lo que les permite alcanzar sus objetivos con impunidad. Comprendo. Bueno, Olga, la verdad, teniendo en cuenta todos estos países y esta lista, es imposible no analizar pues todo el tema de la corrupción y de incluso tener funcionarios públicos dentro de todos estos temas, que se vuelve un poco decepcionante para nosotros como ciudadanos. En ese orden de ideas, surge esta pregunta en este podcast que, que apunta al nivel que se encuentra Colombia con el índice de percepción de la corrupción y cuáles serán esas razones de categorización. O sea, teniendo en cuenta la parte internacional que acabas de hacer, Olga, de manera muy puntual, ya adentrémonos aquí en Colombia, en nuestro país. ¿Cómo se encuentra Colombia en ese índice de percepción? Exacto, exacto, Camila y compañeros. Es verdad, ya hablamos como pues de todos los países, ¿cierto? Ya generalizamos todos los países y qué importante que ahorita pues nos enfoquemos en nuestro país, en Colombia. Sin embargo, lastimosamente, pues como ya lo decía Camila, Colombia en el índice de percepción de la corrupción, en el IPC que ya nos explicaron pues inicialmente lo que significaba, se encuentra en la posición 96 de 180 países evaluados. Es decir, Colombia está en una puntuación, como ya lo dijeron, es una puntuación hasta los 100 puntos y nos encontramos con una puntuación de 37 sobre 100. Es decir, ¿qué estamos viendo? Que Colombia relativamente tiene alta corrupción, ¿sí? Y que presenta esa percepción. ¿Cuáles son las posibles razones que podría llegar a eso? Bueno, pues chicos, podríamos analizar muchas, ¿sí? Sin embargo, pues enfoquémonos en la más importante y es que como pudimos ver también con la participación de la anterior compañera, los países que más tienen percepción de corrupción son los que han sido impactados por historias de conflicto y violencia. Y Colombia, pues vemos que es un país que no se escapa de ello, ¿cierto? Es la razón de la categorización de Colombia en ese puesto. Es la que en estos momentos, la razón más importante, por decirlo así, en su historia, y es la violencia que ha vivido Colombia durante todos estos años. Todo el tema del narcotráfico, la corrupción, todo el tema de que las entidades públicas pues se han visto opacadas o afectadas con ese tema. Entonces, definitivamente la violencia pues sí ha afectado y todo el tema de grupos armados al margen de la ley, ¿sí? Los cuales no solamente están, por decirlo así, lejanos a la parte pública, sino que muchas veces tienen relacionamiento con la parte política y pública pues del país, que sería una de las razones más importantes. Ya pues más adelante donde haremos más acerca de las razones actuales, ¿cierto? Pero por el momento, la razón más importante de que Colombia esté en esa posición a nivel de historia es el conflicto armado que ha tenido. Claro. Sí, partiendo de toda esa información, se vuelve imposible no analizar la posición de nuestro país en el IPC reflejada adecuadamente dentro de la realidad histórica de Colombia, dentro de todo ese sentir, de toda esa historia del país en términos de corrupción. Entonces, es acorde desde el punto de vista
de un profesional esa clasificación de Colombia en el IPC con la situación histórica y actual del país? ¿Qué piensas de eso, Mónica? Para, para proporcionar un punto de vista amplio y detallado sobre la clasificación de Colombia en el índice de percepción de la corrupción, es necesario examinar tanto la situación histórica como la actual, el país en relación con la corrupción y evaluar si dicha posición refleja adecuadamente la realidad de Colombia. Teniendo en cuenta la situación histórica de la corrupción de Colombia, ha enfrentado desafíos significativos relacionados con la corrupción a lo largo de la historia. Desde tiempos coloniales, el país ha experimentado diversas formas de corrupción, estructuras políticas y sociales. Desde el siglo XX, periodos de violencia, política y conflicto armado interno intensificaron la corrupción, permitiendo que prácticas ilegales y clientelares permeen el aparato estatal y las relaciones comerciales. La débil institucionalidad y la falta de transparencia han sido problemas persistentes. La influencia política en las decisiones judiciales, la coacción de los recursos públicos por los grupos armados e ilegales. La impunidad ha caracterizado históricamente la gestión pública en Colombia. Estos factores han contribuido a una percepción generalizada de que las instituciones no funcionan de manera efectiva para prevenir y castigar. Por otro lado, la posición de Colombia en el IPC refleja la realidad de la percepción generalizada de corrupción en el país, que tiene fundamentos históricos sólidos en la debilidad institucional, la falta de transparencia y la impunidad. Aunque han habido avances legislativos, esfuerzos por fortalecer la gobernanza, los desafíos persisten y en los casos recurrentes, la corrupción continúa alimentando esta percepción negativa. Así es. La clasificación de Colombia está respaldada por una historia marcada de corrupción sistemática y por problemas actuales que aún no han sido contemplados ni superados. Muy bien, Mónica, así es, pero no solamente podemos quedarnos en el tema de la historia, en el tema de todo lo golpeada que se ha visto Colombia por el tema de corrupción, sino que tenemos que comenzar a crear esas herramientas, esas actuaciones de tipo social y ambiental a nivel país que se han visto involucradas en todo este ejercicio de corrupción. ¿Qué piensas, John? Camila, ¿cómo estás? Sí, mira que te quiero traer a colación dos casos, un caso social y un caso ambiental. En el caso social estamos hablando de uno que marcó mucho la pauta en Colombia, es sobre el programa de alimentación escolar PAE, que ha sido un programa que ha venido funcionando desde el año 1941, con el cual a través se les lleva alimentación a los estudiantes que nada más para el año 2023 estimaban que tuvo un impacto en 5,9 millones de estudiantes de Colombia. Con este se busca disminuir el ausentismo de los estudiantes, también ayudar a mejorar la función cognitiva de estos mismos, pero lastimosamente en la última década se vio manchado ese programa. Al parecer la Contraloría encontró 144 casos repartidos en 13 departamentos, que le llegó a costar aproximadamente a Colombia 42 mil millones de pesos. Estas personas encargadas de los procesos de contratación que fueron tercerizados para la producción, entrega y distribución en los colegios, presentaron algunos problemas en calidad, cobertura y logística, pues logrando que no se pudiera llegar a los estudiantes justamente con estas raciones de alimento. Se habla mucho de sobrecostos, que no le entregaban el alimento a los jóvenes. Pues esto digamos que fue un escándalo en el país, en la parte social. Pero también tenemos recientemente un caso ambiental, que lo podemos ver desde lo que es la Unidad de Gestión de Riesgo Nacional, en donde ahorita hay un escándalo porque al parecer hay involucrados altos funcionarios del Congreso y también digamos que los ministerios, en donde se les otorgó unos contratos a dedo,
o por favores, en donde eran contratos para la compra de carrotanques para el departamento de La Guajira. Eso pues tiene todo un tinte político, pero también hay un tema y es el impacto ambiental sobre el cual se está repercutiendo, digamos que este tipo de casos de corrupción. Sabemos que La Guajira es un departamento que ha sufrido mucho por abastecimiento de agua. Se buscaba que con eso tener un impacto positivo, pero vemos como lastimosamente se está viendo manchado todo ese proceso. Ok, sí, es muy triste ver cómo la corrupción afecta a todas las áreas del país y cómo incluso puede llegar a temas como este del PAE, incluyendo niños y familias de bajos recursos. Ya va. Bueno, finalmente, muchachos, me gustaría escuchar Ya desde va. su punto de vista profesional cómo es ese aporte, cuál sería ese aporte de pronto desde su punto de vista profesional para poder mejorar ese índice de corrupción en Colombia. Muy brevemente, pues quiero escuchar de pronto unas tres estrategias que ustedes utilizarían como profesionales para poder mejorar este flagelo en Colombia. Claro que sí, compañera María Camila. Desde mi punto de vista y como ingeniera ambiental, pues manejar la transparencia en los proyectos ambientales, en todas las fases de los proyectos. Esto pues implica el tema de gestión clara de los recursos, la toma de decisiones abiertas y documentada. Y también, pues, claro y muy importante, la rendición de cuentas en cada etapa del proyecto, compañera. Gracias. ¿Qué opinas de eso, Mónica? Quiero escucharte. Desde la parte o como ingeniera ambiental, pues crearía prácticas, crearía compromisos ambientales y también influiría en que se garantizaran los reportes de una manera clara y accesible, en donde no se pueda manipular la información y así pues asegurar la rendición de cuentas. Ok, ¿qué nos dice Nasli sobre este aporte desde el área profesional? Escuchemos a John primero. Listo. María Camila, pues mira que como administrador ambiental considero que si bien en Colombia la corrupción es algo que ha llegado a todos los niveles de cultura y a los niveles culturales y sectoriales, no obstante, como profesional, como administrador ambiental del sector público, pienso que puedo realizar un aporte desde la supervisión de los contratos y los convenios que están bajo mi cargo, revisándolos con una ética y una transparencia en todos los procesos. Ok, bueno, yo como abogada, yo creería que se podría, que se podría de pronto promover esa transparencia de la rendición de cuentas y el acceso a la información, esa conciencia pública por medio del litigio estratégico. Y en cuanto a los casos de corrupción, pues yo creo que sería muy importante garantizar la protección de todos esos denunciantes y, y finalmente, pues colaborar con las ONG en cuanto a investigación jurídica. Em, bueno, solamente nos falta una profesional por escuchar Sí, sí, y compañeros, acá estaba tomando todos sus aportes y que bueno, pues como ya lo hemos hablado todos, como lo hemos manifestado. Sin embargo, bueno, desde la parte de trabajo social, creo que podemos hacer el aporte en dos ramas, por decirlo así. Si estamos trabajando desde la parte administrativa, es controlar, como ustedes bien ya lo han dicho, compañeros, todo lo del tema de contrataciones, de proyectos, para que se lleven a cabo legalmente, ¿sí? Con la mayor transparencia posible. Y como trabajadora social, también estamos muy cercanas a las comunidades y también ejecutamos los proyectos, pues, que se presentan. Entonces, si estamos en el tema de ejecución, siempre llevarla con total transparencia y socializar a las comunidades que todo se debe hacer de manera legal, no recibiendo cosas ni haciendo cosas como lo decía el compañero con los programas que dio ahorita último de ejemplo de gestión de riesgo y con todo lo del PAE, nada que no venga pues de forma transparente. Entonces, de así esa forma pienso
que aportamos. Sí, total, todo al derecho, como dirían por ahí. Bueno, muchachos, agradezco mucho su tiempo, todas esas opiniones y reflexiones partiendo desde la investigación realizada, las cuales nos han llevado por este recorrido informativo a lo largo de este ejercicio del podcast. Gracias a todos por participar. Que tengan lindo día. Gracias, muy amable. Igualmente, compañeros, un gusto a todos. Gracias.